A mis hermanos, los que nos quedamos, les pido por favor que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Vamos a abrir en el capítulo 2 y vamos a leer 10 versículos el día de hoy, es un texto un poco largo. Desde el versículo 6 en adelante, ¿cierto? Primera de Corintios en su capítulo 2. Primera de Corintios en su capítulo 2, versículos 6 al 16. Vamos a leer. Vienen siendo 11 versículos. Dice así la palabra de nuestro Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tome asiento. Es un texto largo, sin duda. Hice un esfuerzo, podríamos decir, sobrehumano por reducir esto a su mínima expresión y tomé todos los versículos, a pesar de que alguien ahí con una mirada crítica podría decir, bueno, ahí podrían haber salido unos 3 sermones, sin duda, pero opté por armarlo todo en un sermón, en virtud de que el contenido en sí es el más importante, el cual quiero que hoy día podamos examinar. El título quizás no guía en esto. El título del sermón del día de hoy es el Espíritu Santo, dador de sabiduría humana. Amén. Ese es el título y quizás nos va a dar luz de lo que vamos a hablar. A modo de introducción solamente, nosotros estamos ya, como es de conocimiento general, segundo capítulo de la primera carta a los Corintios. La semana pasada vimos los primeros 5 versículos, ¿cierto? Donde habíamos visto lo que decía el apóstol Pablo respecto del poder del Evangelio. De que el Evangelio sí tenía poder para salvación, ¿cierto? Que no era necesario usar toda una especie de argumentos humanos, porque el Evangelio en sí es el que salva, necesario, indispensable para salvación. Ahora bien, si nosotros vemos desde el capítulo 1 al capítulo 2, en general vemos que todos los pasajes, todo lo que hemos visto está impregnado de la sabiduría de Dios. Todos los pasajes están impregnados, como aromatizados por la sabiduría de Dios. Dios, como lo hemos visto, salva a través del poder de la cruz, el poder del Evangelio, y es esto que sale, que emana de la sabiduría de Dios, algo que para el hombre es inconcebible, ¿cierto? Que lo trastorna, que no lo entiende, lo desencaja, es ilógico. Bueno, el apóstol Pablo entonces va a empezar a hablar, o va a seguir hablando de esto, y aquí de alguna manera se ve una especie de vuelco a hablar del Espíritu Santo y su obra.
Para eso, y en virtud del texto, que es muy largo, ¿cierto?, vamos a ir a examinarlo. En primer lugar, vemos el versículo número 6, donde el apóstol escribe: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La forma, las palabras que utiliza el apóstol pueden llegar a ser muy confusas. Yo la verdad que entiendo que este pasaje que hemos leído hoy día, todo esto es confuso a primera vista, y por eso vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible, ¿cierto? Y vamos a tratar de ordenar lo que el apóstol Pablo está diciendo. En primer lugar, el apóstol Pablo está diciendo que hay un tipo de personas que puede alcanzar un tipo de sabiduría. Estamos hablando de dos tipos de personas y dos tipos de sabiduría. Quizás los que ya llevan tiempo con nosotros sabemos que en sí van a haber dos tipos de sabiduría, ¿cierto? Pero aquí también estamos hablando de dos tipos de personas. Y quizás puede ser confuso el hecho de que el apóstol Pablo diga que la sabiduría de Dios, ¿cierto?, puede ser alcanzada por aquellos que han alcanzado madurez. Porque cuando nosotros vemos esta palabra, inmediatamente tratamos nosotros de encasillar: cristianos maduros y cristianos inmaduros. Pero la verdad es que no. Aquí la palabra madurez no cumple o no debería ser tomada de esa manera. La palabra griega usada en este texto particularmente es una palabra que a muchos les gusta, ¿cierto? Y es la palabra teleios, que ya sabemos todo que significa completo, cabal, perfecto, ¿ya? Aquí los traductores usaron la palabra madurez, pero en sí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay un cierto tipo de personas, las cuales están perfectas, completadas, que pueden alcanzar esta sabiduría. Ahora bien, ¿cuáles son estas personas maduras? ¿Cuáles son estas personas que están completas? Son las personas en las cuales el Espíritu Santo de Dios se ha derramado. Vamos a entender, por tanto, hermanos, que las personas cabales, completas, maduras, son las personas que son hijos de Dios. Quizás tratando de usar de otra manera las palabras del apóstol Pablo, dice, sería algo como: pero hablamos de una sabiduría que solo los hijos de Dios pueden tener. El mundo no la puede tener. Nosotros sabemos que hay dos tipos de personas: un convertido, un creyente, y un inconverso, alguien que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Quiénes pueden alcanzar la sabiduría de Dios? ¿Quiénes alcanzan la sabiduría de Dios? Los creyentes. Los maduros en este caso, los completos, los que han sido derramados por el Espíritu Santo de Dios. Esos alcanzan un tipo de sabiduría. Ya hemos dicho que hay dos tipos, ¿cierto? La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Aquí lo deja claro. Pero hablamos de sabiduría de Dios. Dice el versículo 7 y 8: mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El apóstol Pablo hace esta alusión a los príncipes de este siglo. Generalmente esta expresión se usa a los poderosos de este siglo, ¿cierto? A los sabios de este siglo, a los importantes. Porque entendemos que son los sabios, los importantes, podríamos pensar los ricos, los que influencian en los demás. Aquí podemos relacionarlo directamente con quizá el poder religioso, ¿cierto?, de los judíos de aquel tiempo que crucificaron al Señor. Pero de fondo lo que está tratando de decir el apóstol es que la sabiduría del mundo en sí es algo totalmente diferente a la sabiduría de Dios. Y que si los hombres, los principales, los príncipes, los sabios, los poderosos, tuvieran la sabiduría de Dios o la hubiesen tenido, ciertamente no hubieran crucificado al Señor. Es algo obvio. Pero no la tienen. Pero hay algo que nosotros podemos encontrar aquí. La sabiduría de Dios existe y está oculta para ellos.
Hermanos, nadie tiene, ¿cierto? O nadie puede obtener la sabiduría de Dios por medios económicos. Nadie la puede obtener por medios intelectuales. Nadie puede tener la sabiduría de Dios porque tenga una familia, una sangre, un linaje. Nadie, absolutamente nadie, puede alcanzar la sabiduría de Dios a no ser que sea salvado y derramado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por tanto, es un misterio oculto para el mundo, pero para nosotros es dado. Muchas veces nosotros hablamos de los misterios de Dios, porque sin duda dentro de la sabiduría de Dios hay muchos misterios. El Evangelio por sí es un tremendo misterio, algo inconcebible para el mundo, ¿cierto? Inentendible. Nosotros muchas veces, a pesar de que creemos el Evangelio y lo adoptamos, hay tantas cosas en el Evangelio que incluso nos cuesta hurgar, penetrar. Cuanto más a los que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Es a nosotros, hermanos, los hijos de Dios, que el Señor nos ha mostrado su sabiduría. Nos ha dado a nosotros, a los hijos de Dios, luz, entendimiento de su amor, de su gloria, de su plan de salvación, del sentido de la vida, de todas las cosas. Es el Señor que nos ha dado a nosotros luz para ir por un camino diferente al del mundo. Porque nosotros somos lo que creemos, eso tenemos que tenerlo claro. Por ahí alguien decía, ¿cierto? Si es que alguien tiene cabeza de caballo, cola de caballo, patas de caballo y cuerpo de caballo, es un caballo. No hay nada que hacer con eso. Si nosotros pensamos como el mundo, queremos lo del mundo, anhelamos del mundo, sentimos como el mundo, queremos lo del mundo, usted es un mundano. Pero un hijo de Dios, si usted anhela las cosas espirituales, si quiere las cosas espirituales, si busca las cosas espirituales, si busca conocer a Dios, usted es un hijo de Dios. Y son cosas diferentes. Nosotros deberíamos anhelar y buscar, ¿cierto?, hurgar en la sabiduría de Dios. Porque en la sabiduría de Dios, lo que está oculto para el mundo, están todos los misterios, todas las verdades que básicamente a nosotros nos van a guiar por un lado. Si nosotros penetramos en la sabiduría de Dios, vamos a poder avanzar, vamos a poder ir conformándonos, ir entendiendo el propósito de Dios para la vida de un hijo de Dios. Y esto es un misterio para el mundo. Un misterio que el mundo no puede tener. Hermanos, es por el Espíritu Santo de Dios que nosotros recibimos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es un regalo, hermanos, incomprensible. No es pesable. Ni siquiera es invalorable. Es totalmente importante, más que cualquier recurso que podamos tener. La otra vez, hace un tiempo, hablamos, ¿cierto?, de que se hacía una pregunta. La pregunta a los cristianos y le decía, si tú pudieras, si yo te comprara lo que sabes de Dios por $100 millones, ¿venderías eso? Lamentablemente hay muchos cristianos que dicen, sí, yo vendería eso. Yo vendería lo que conozco de Dios por $100 millones. Mucha plata, mucho dinero. Pero hermanos, la sabiduría de Dios vale infinitamente más que eso. La sabiduría de Dios es algo que nosotros tenemos y que el mundo no tiene. Y que por lo demás no se puede adquirir. No se puede adquirir bajo ningún punto de vista, a no ser que sea dado por Dios. Es Dios el que da al hombre su sabiduría. Es Dios el que da al hombre el Espíritu Santo para que a través de él se llene de la sabiduría de Dios. Es un regalo tan hermoso para nosotros la sabiduría de Dios y que nosotros muchas veces despreciamos. Porque quizás no nos acercamos a la Escritura entendiendo esto. Pero el conocer los misterios de Dios, ir a su palabra, profundizar, es un regalo que el mundo por lo demás no tiene y que es algo que el Señor preparó para nosotros. Así lo dice el texto en versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito,
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La sabiduría de Dios, este misterio, estas cosas ocultas a los hombres, es algo que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo, en el pacto eterno de redención, alguien podría decir y entender, ¿cierto? Es desde antes de que fuéramos creados que el Señor predestinó darnos esta sabiduría. Es un regalo que Dios ha preparado, hermanos. Es un regalo para nosotros. El apóstol cita esto, ¿cierto?, del profeta Isaías. Y hermanos, es algo que nosotros debemos masticar y entender. La sabiduría de Dios, el entendimiento quizás del Evangelio, de nuestro pecado, la culpabilidad que podemos sentir, el poder ver a Cristo como el Hijo de Dios, son cosas que el hombre no puede ver. Y no las puede oír, no las puede percibir. Y no las puede, de alguna manera, desarrollar desde su propio corazón. Ni siquiera las puede imaginar. No las puede entender. Es solamente a nosotros, el apóstol Pablo dice en el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La sabiduría, hermanos, que alcanzamos no procede de nuestro intelecto. No, es que el hermano sabe más porque es más inteligente. No. Hay personas muy simples intelectualmente, pero que pueden escudriñar tesoros muy profundos de la sabiduría de Dios. Porque se es revelada por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela, dice ahí, hasta lo más profundo de Dios. Desde lo más simple hasta lo más profundo. Dios, por medio de su Espíritu Santo, provee, comunica sabiduría a los creyentes. ¿Se acuerdan de este pasaje conocido? Mateo 16. El Señor empieza a preguntar, ¿quién dice los hombres que soy yo? Tú eres Elías. Algunos dicen que eres un profeta, un hombre sabio, etc. Y el Señor dice, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y el apóstol Pablo se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era una verdad profunda. Y el Señor le dice, bien, Simón, pero esto no te lo reveló ni carne ni sangre, no es humano. Te lo dio mi Padre. Es Dios el que pone la revelación en el corazón del hombre. Y hace que esa revelación cambie, nos cambie, hermanos. Porque una cosa es decir, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero otra cosa muy diferente es que sea revelado en tu corazón y que tú puedas vivir para la gloria de ese Hijo. De que tú estés dispuesto a morir a ti mismo para seguir a ese Cristo. No lo puede tener el mundo a no ser que sea dado por el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado a nosotros, ¿cierto? Nos da la salvación, nos empieza a transformar nuestro corazón para que nosotros podamos ver las cosas espirituales. Es el Espíritu Santo el que nos da la sabiduría y nos da el entendimiento de las cosas más profundas de Dios. Es por el medio del Espíritu Santo que nosotros podemos entender doctrina, podemos ir a la Biblia. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a ver la gloria de Dios, porque escudriña en lo más profundo, se va a lo más profundo del hombre y asimismo revela lo más profundo de Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículos 11 y 12, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El apóstol Pablo hace, cierto, una comparación, está explicando esto a través de una analogía. El hombre carnal entiende las cosas, percibe las cosas del mundo, las cosas carnales. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu del hombre, el espíritu natural. El hombre abraza las consignas del hombre porque es un hombre natural. El hombre abraza la filosofía del hombre porque es un hombre natural. Del hombre al hombre, de lo carnal a lo carnal. Pero nosotros,
hermanos. Nosotros no queremos eso. Nosotros, como dice el apóstol Pablo, percibimos las cosas de Dios porque somos del Espíritu. Y las cosas de Dios se perciben solamente por el Espíritu de Dios. Un inconverso no puede percibir las cosas espirituales. No puede entender las verdades de Dios. El hombre que va a una iglesia y es un cristiano quizás nominal, inconverso, no puede aceptar y abrazar las verdades de Dios. Quizás muchas veces pololea con ellas. Le simpatizan un poco, ¿cierto? Se adapta, cambia algunas cosas. Pero al enfrentarse a la gloria de Dios, a las verdades profundas de Dios, no las puede abrazar. Y así se marca quiénes son y a quiénes no son. Porque el Hijo de Dios camina viviendo en pos de la gloria de Dios, buscando esos tesoros, viviendo en pos de la sabiduría de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Palabra de Jesucristo en Juan 15 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, les dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo sabremos nosotros que el testimonio que se da en algún lugar es efectivamente el de Cristo y el de no? ¿Y el que no? Por el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de las verdades de Cristo, muchos postulan muchas verdades de Cristo, ¿cierto? Pueden postular que Cristo era un gran maestro, pueden postular que Cristo, pecó, pueden decir que Cristo no murió en la cruz, pueden decir que Cristo era un sabio, ¿cierto?, que engañó a la gente, pueden decir que Cristo era un mago, pueden decir lo que sea. Incluso algunos pueden decir Cristo es Dios, sin entenderlo realmente. Nosotros podemos decir que Cristo es Dios y por tanto nuestro Señor y nuestro Dios y nuestro Rey solamente porque se nos ha revelado por el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Gálatas 4:12 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Es el Espíritu Santo, no solamente el que lo revela, hermanos, sino que el que clama, el que nos enseña, el que nos comunica con Dios. Muchas veces podríamos preguntarnos: ¿por qué el Señor dio el Espíritu Santo a la iglesia? ¿Por qué lo hizo? Alguien podría decir: no, es que en Efesios dice que es el arra del Espíritu. Sí, hermanos, sin lugar a dudas. Pero no solamente eso. El Espíritu Santo nos deja contemplar los misterios de Dios. El Espíritu Santo nos da y nos provee de poder entender la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo nos dejó ver el Evangelio, hermanos. El Espíritu Santo nos deja ver a Dios tal y como es. El Espíritu Santo nos enseña los tesoros que hay en Cristo y en la Escritura. El Espíritu Santo nos da la capacidad, o nos dio la capacidad de apropiarnos del don de la salvación. El Espíritu de Dios, hermanos, hace que nosotros pudiéramos en un momento reconocernos como pecadores. El Espíritu Santo a nosotros nos revela su palabra. El Espíritu Santo es el que de alguna manera nos asegura el camino al cielo, hermanos. Es el Espíritu Santo que nos da una serie de bendiciones que son incomprensibles a nuestra mente. El apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 13: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El apóstol Pablo aquí está diciendo lo siguiente: todo lo que él ha enseñado, lo que ha escrito incluso a los corintios, no es que él esté de alguna manera apelando a su entendimiento, a su intelecto y a las filosofías y a los pensamientos humanos. No. Lo que él está haciendo, lo que él está enseñando, él dice lo cual hablamos, y podríamos entender que esos son él y todos los maestros, los apóstoles de aquella época. Es palabra guiada, soplada, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. Es como que si el apóstol estuviera dando testimonio de que las Escrituras son la palabra de Dios. Él está enseñando desde una posición, podríamos decir, guiada por el Espíritu Santo. Lo que él escribe, lo que él enseña, básicamente son las palabras del Espíritu de Dios. Y él está diciendo y acomodando, ¿cierto?, lo espiritual a lo espiritual. La palabra griega, que es sincrinio,
Quiere decir también acomodar, ¿cierto? Comparar, interpretar. La idea de fondo que tiene el apóstol Pablo es decir que la palabra que tiene un componente y una inspiración espiritual está dada para que lo entiendan los espirituales. La palabra que es soplada por el Espíritu Santo se puede entender solamente por los espirituales. La palabra se acomoda, la palabra espiritual se acomoda a lo espiritual. La palabra espiritual se interpreta por lo espiritual. Hay una conexión mística, ¿cierto? Incomprensible a nuestra mente entre la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo dentro de nosotros observa, mira y hace una obra transformadora en nuestro corazón. El apóstol Pablo deja claro eso. La palabra de Dios, la palabra que le enseña es la palabra del Espíritu y es obedecida y es entendida por los espirituales. Y esto es una verdad impresionante, porque el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muchas veces hemos hablado de esto, hermanos. Muchas veces hemos dicho lo mismo. El hombre natural no puede comprender las cosas espirituales. No hay caso. No pueden, hermanos. Es absurdo, es imposible. Las personas naturales son aquellas que no tienen el Espíritu de Dios, no tienen el Espíritu Santo, no son salvas. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. El hombre natural que no tiene el Espíritu Santo de Dios no tiene salvación, por lo demás, ¿cierto? El hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Muchas veces, hermanos, nosotros nos enojamos con la gente. Es común, somos humanos. Tengo a mi primo que no entiende y no le entra. Y yo le predico y no le entra. Hermano, es que no le puede entrar. Y podríamos decir que hasta cierto punto, a pesar de que es culpable, no es culpa de él que no pueda entender. Es que está incapacitado. Es como si yo le dijera a usted, ¿por qué no vuelas? Y trata de saltar, ¿cierto? Pero 30 centímetros y al suelo. ¿Pero por qué no voláis? Tienes que volar. Te estoy invitando a volar. Pero no puede. Nosotros nos enojamos con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras tías, con nuestros papás, porque no creen. Pero hermanos, es que no pueden. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, las rechaza. En un momento Jesús estaba hablando con unos fariseos. Ellos estaban diciendo que ellos eran hijos de Abraham. El Señor le dice, no, ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, me amarían, harían las obras de Abraham y me amarían. Pero ustedes son hijos de su papá, el diablo. Dice así Juan capítulo 8, versículo 42 y 43. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Porque sin duda, las palabras dichas por Cristo son palabras también espirituales. Todo el contenido, todas las verdades que el Señor de alguna manera expresó, son verdades espirituales. Y el hombre no las puede entender. Nosotros predicamos, salimos a predicar el Evangelio, ¿cierto? Y son palabras espirituales. Sabiduría de Dios hacia los hombres. ¿Pero quién la puede abrazar? Muchas veces alguno que predica se extraña que le diga que no. No se extrañe. Es como si usted fuera a hablarle en mongol a la gente. La gente dice, no entiendo. Incluso molestoso que me esté hablando en mongol, porque la verdad que no tengo idea, capaz que me esté insultando. Bueno, así ellos perciben las cosas. No se extrañe cuando le diga a la gente le diga que no, porque es muy probable, lo normal es que le diga que no. La única forma que le va a decir que sí
es si es que el Espíritu de Dios hace algo en ese corazón. Si es que el Espíritu de Dios transformó esa tierra, hizo un trabajo en esa tierra, en ese corazón. Es la única forma. Pero hermanos, el hombre no puede entender por sí mismo temas relacionados con el pecado. El hombre no puede entender su culpa. El hombre no puede entender conceptos de redención. La salvación no le importa. Por más que diga que sí le importa, no le interesa. No puede comprender la justicia divina, no puede hablar, ni pensar, ni comprender espiritualmente términos como el cielo. Porque mucha gente anhela estas cosas, personas bonitas, pero no las pueden entender, no las disciernen. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos, familiares, conocidos que se quieren ir al cielo, pero que no aceptan el Evangelio? Y es porque no pueden. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Muchas veces perdemos mucha saliva, ¿cierto? Mucho esfuerzo, muchas palabras, con gente que no entiende. Pero hermanos, ahí nos damos cuenta de que no somos nosotros. Y de que la predicación no puede ir solamente en palabras, sino que tiene que ir en oración y súplica. Si nosotros no oramos y suplicamos al Señor que tenga misericordia, hermanos, ¿qué pasará con esa predicación? No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que si usted ora y suplica se van a convertir. No estoy diciendo eso. Lo que hay detrás y de fondo de esto es que nosotros tenemos que entender que por más que nosotros prediquemos, la obra no la hacemos nosotros. La obra es espiritual. La obra la hace el Espíritu Santo. Porque la única forma de que el hombre pueda obtener cualquier tipo de sabiduría de Dios, incluso el Evangelio, es por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, en cambio, nosotros, versículo 15 y 16, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los creyentes, nosotros hemos sido dotados, hermanos, por el Espíritu Santo. Y eso nos constituye en espirituales. Cuando el apóstol Pablo dice el cambio del espiritual, no se refiere al espiritual que nosotros conocemos también. A este hombre que básicamente camina en santidad. No. El espiritual aquí es aquel que ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Y el que ha recibido el Espíritu Santo de Dios puede juzgar todas las cosas. Puede juzgar al mundo, incluso. Nosotros podemos juzgar al mundo en un sentido de determinar lo que es cierto y lo que es falso. Yo como creyente, dotado por el Espíritu Santo de Dios, convertido, voy a hablar con mi tía y mi tía me dice, no, es que todos nos vamos al cielo. Y usted puede juzgar eso y decirle no. Eso no es así. Yo sí puedo juzgar lo que es cierto y lo que no, porque está el Espíritu Santo morando en mí. Obviamente, nosotros tenemos que dar por sentado de que todo lo que juzgamos está en armonía con la Escritura, a quien que inspira, ¿cierto?, que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. El hombre espiritual, el que tiene el Espíritu de Dios, puede juzgar todas las cosas. Y estamos hablando de cosas espirituales. El hombre que es espiritual puede determinar, puede saber, puede de alguna manera entender las cosas, y a esto se refiere con yo puedo entender las cosas espirituales en mi camino cristiano. Pero él no es juzgado por nadie, dice, y ahí se refiere a los inconversos. Si viene a nuestra tía, yo le puedo decir, tú estás mal, y yo puedo juzgarla. Ellos no pueden juzgarnos a nosotros. El inconverso no nos puede juzgar. El inconverso no nos puede decir a usted, es que tú estás mal. Porque él está muerto en sus delitos y pecados. No tiene la sabiduría de Dios. Todo lo que habla es sabiduría de hombres. Y por tanto no se puede comparar con la sabiduría de Dios. Todo lo que el hombre carnal diga para nosotros no significa nada. Porque para lo que nosotros sí significa algo, es la sabiduría de Dios. A eso se refiere el apóstol. El espiritual, el Hijo de Dios, puede juzgar el mundo y las cosas del mundo hablando espiritualmente. Pero el inconverso no. Y no nos pueden decir otra cosa. Nosotros vamos a ir a predicar, ¿cierto? Y nosotros entregamos sabiduría de lo alto a través de la predicación del Evangelio. No, es que
es que, no sé, es que Buda, es que Zoroastro, y hermanos, esas cosas para nosotros son intrascendentes. Y para la verdad, que es única, es intrascendente. Nosotros tenemos la seguridad, hermanos, de que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a toda verdad. Dice el apóstol Pablo, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá al Señor? ¿Hay alguien que le pueda enseñar al Señor? ¿Un inconverso puede venir a decirle al Señor, no, es que las cosas no son así? ¿Quién ha determinado en su sabiduría, darnos sabiduría, valga la redundancia, a través del Espíritu Santo? Dios. ¿Alguien puede instruir al Señor? El hombre es mínimo. El hombre no existe, básicamente, cuando se compara a Dios. Y nosotros no traemos sabiduría de hombres. No es su razonamiento. Nosotros no salimos a predicar con razonamientos y, como ya dice el apóstol Pablo, no traemos filosofías humanas. No traemos entendimiento humano, traemos la sabiduría de Dios. Y lo hacemos porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos la mente de Cristo. Y es por la mente de Cristo que nosotros podemos entender todas las cosas. 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Sin duda, hermanos. Podemos juzgar todas las cosas y conocemos todas las cosas. Ojo, no significa que porque tenemos la unción del Santo ahora yo voy a ser el mejor carpintero, ni soy gaffiter, ni soy doctor. No se refiere a eso. Se refiere a que entendemos, conocemos todas las cosas que se relacionan con lo espiritual. Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, teniendo la mente de Cristo, podemos tener entendimiento de cómo se relaciona toda nuestra vida con lo espiritual. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a desenvolvernos en la vida. Nosotros, hermanos, tenemos la mente de Dios. Espero que sea un gatoso. Nosotros tenemos la mente de Dios, hermanos. El mundo no tiene la mente de Dios. El mundo tiene sabiduría humana. Y nosotros tenemos la mente de Dios porque mora el Espíritu Santo en nosotros. Y ojo con esto. El fondo de poder conversar esto, hermanos, y quizás de que el apóstol Pablo y el Espíritu Santo enseñe esto, porque ojo que la Escritura dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para prepararnos, ¿cierto? Estas palabras no están ahí porque sí. Si hay algo que nosotros cometemos como pecado derechamente es despreciar el don del Espíritu Santo. Continuamente, hermanos, despreciamos el don, el regalo del Espíritu Santo. Y esto está aquí para hacernos reflexionar, hermanos. El Espíritu Santo, dado a nosotros, es un regalo inconcebible. Es tan grande que no podemos dimensionarlo. El Espíritu Santo como regalo para nosotros es algo tan glorioso que ni siquiera lo podemos masticar en profundidad. Pero aún así lo despreciamos. El apóstol Pablo dice en Efesios 4, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? El llamado del apóstol Pablo es: no menosprecien el Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros y nosotros caemos continuamente en contristarlo. Y contristar al Espíritu es pecar, hermanos. Caminar en santidad, caminar en pos de la voluntad de Dios, es responder en gratitud al regalo que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo le ha dado Dios le ha dado el Espíritu Santo. Respondamos en gratitud con obras que sean agradables a Él. Nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, y entendiendo que en nosotros, a pesar de que nos cueste entender, está la mente de Cristo. Nosotros, por la obra del Espíritu Santo, que nos da sabiduría, podemos comprender su ley. Y si por ese regalo que nosotros tenemos, que es dado por el Espíritu,
y que el hombre natural no puede percibir, entonces ¿por qué no hacerlo? Entendamos esto como un regalo inconcebible de Dios y que esto realmente de alguna manera corrija nuestras vidas para bien, haciendo obras que agraden, que de alguna manera adornen nuestra fe, entendiendo que el Espíritu Santo también nos ayuda a eso. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, queremos darle gracias por su palabra en primer lugar. Agradecer, Señor, el don, el regalo tan hermoso de su Santo Espíritu. Esa obra tan inconcebible, preciosa, Señor, que usted ha hecho en nuestras vidas. Oramos para que en nosotros, Señor, haya gratitud, haya esfuerzo, Señor. Que podamos contemplar esa obra y realmente buscar su sabiduría cada día más. Podamos entender que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, pero también es una persona y que realmente a través de nuestras obras muchas veces contristamos. Ayúdenos a esforzarnos en la fe, a aportarnos, Señor, a esforzarnos, a someternos, a morir a nosotros mismos. Le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, por el don del Espíritu Santo. Se lo damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos,